En esta presentación analizaremos los conceptos de incertezas y errores de medición, y explicaremos la forma de calcular el promedio y la desviación estándar de un conjunto de mediciones. Lord Kelvin dijo en 1883, si usted puede medir lo que está considerando y expresarlo en números, usted sabe algo sobre ello, pero cuando no puede cuantificarlo su conocimiento es vago e insatisfactorio. Podría ser el comienzo de un conocimiento, aunque sin alcanzar el nivel de ciencia. El quehacer científico se basa en la observación y en la experimentación. A partir de ello se pueden analizar los fenómenos de forma cualitativa, a través de percepciones, o de forma cuantitativa, a través de mediciones. Las mediciones se obtienen a través de un instrumento de medición, regla, balanza, etc., el cual tiene graduada la unidad patrón correspondiente y permite compararla con la variable a medir. Es un hecho natural e inevitable que toda medición vaya siempre acompañada de incertezas. En todo fenómeno natural, por más simple que sea, uno no puede controlar ni predecir todas las variables, por lo que siempre habrá un cierto grado de incertidumbre en el resultado exacto. Por ello se suelen obtener resultados distintos al repetir varias veces una misma medición. Con el fin de maximizar la confiabilidad y utilidad de las mediciones, y en consecuencia la validez del experimento, es necesario reducir lo más posible las influencias de estos factores, y para ello se hace necesario analizar las fuentes de incertezas. El tomar en cuenta los errores de medición tiene una gran importancia práctica en muchos casos. Considera el siguiente ejemplo. Se necesitan anillos que se ajusten alrededor de cilindros de 8,17 centímetros de diámetro. Tanto para los anillos como para los cilindros, los valores están medidos con un 0,2% de error. Esto significa que los diámetros del cilindro y del anillo pueden tener un valor mínimo de 8,15 centímetros y un valor máximo de 8,19 centímetros. Con valor máximo de anillo y mínimo de cilindro, los anillos tienen juego con los cilindros. Con valor mínimo de anillo y máximo de cilindro, los anillos no entran en los cilindros. Existen tres tipos de errores de medición: errores sistemáticos, errores accidentales o aleatorios, y errores burdos. Los errores sistemáticos se producen por factores indeseables, externos o internos, que interactúan consistentemente con el sistema en estudio. No pueden ser detectados y eliminados por simple repetición del experimento. Algunos ejemplos de errores sistemáticos son los siguientes: mala calibración de instrumentos, malos hábitos de trabajo del científico, errores de paralaje, mala ubicación del observador al leer los instrumentos, efectos de factores no considerados en el experimento, no considerar variables relevantes. Se pueden evitar los errores sistemáticos controlando el estado de los instrumentos y estableciendo claramente las condiciones de observación y o experimentación. Los errores aleatorios son usualmente los más responsables de que se obtengan valores distintos al repetir una medición. Algunos ejemplos de errores aleatorios son los siguientes: errores de apreciación, errores por condiciones fluctuantes, y errores por características del objeto medido. No son errores en el estricto sentido, pues no son provocados por procedimientos incorrectos. Se pueden compensar los errores sistemáticos repitiendo la medición varias veces y tomando el promedio de los valores obtenidos como el resultado de la medición, idealmente usando sistemas de medición en donde los datos observados sean registrados automáticamente por medio de máquinas especializadas. Estas pueden eventualmente trazar gráficos para que el científico los analice. Los errores burdos son producto de equivocaciones de procedimiento de parte del científico. Algunos ejemplos de errores burdos son los siguientes: leer mal un instrumento, contar mal un número de sucesos, y errores de cálculo. Se pueden evitar los errores burdos procediendo en las mediciones con rigurosidad, preocupándose constantemente de hacer bien cada cosa. Las cualidades de un instrumento de medición son las siguientes. Fidelidad. Decimos que un instrumento de medida es fiel cuando realizando diversas mediciones de una misma magnitud en las condiciones los resultados obtenidos son idénticos. Exactitud. Un aparato de medida es exacto cuando la medida realizada con él nos da justamente el valor de la magnitud física. Precisión.
es la graduación máxima, escala más pequeña o mínima variación de una magnitud que un instrumento de medida puede determinar. Sensibilidad. Un aparato de medida es tanto más sensible cuanto menor es el valor de su precisión, es decir, cuando aprecia menores variaciones en el valor de la magnitud a medir. Resolución. La resolución de un instrumento es la diferencia más pequeña que éste permite estimar. Una buena estimación de la resolución de un instrumento es un medio de su precisión. Así, un instrumento con precisión en milímetros permite dar sin error el dato de la distancia medida hasta los milímetros o 10 elevado a la menos un centímetro. Por lo tanto, su resolución es de 0,5 milímetros o 0,05 centímetros. Usaremos una analogía con marcas de dardos en un blanco para referirnos a los conceptos de exactitud y precisión. Los dardos concentrados en un pequeño espacio alrededor del centro del blanco representan un instrumento exacto y preciso. Es un instrumento bien calibrado, y de gran precisión, como por ejemplo un pie de metro que permite medir directamente distancias hasta las décimas de milímetros. Los dardos concentrados en un gran espacio alrededor del centro del blanco representan un instrumento exacto e impreciso. Es un instrumento bien calibrado, y poco preciso o burdo, como por ejemplo una wincha de plástico de esas que usan las costureras, cuya graduación máxima es de centímetros. Los dardos concentrados en un pequeño espacio, pero lejos del centro del blanco, representan un instrumento inexacto y preciso. Es un instrumento mal calibrado, y de gran precisión, como por ejemplo un pie de metro como el mencionado anteriormente, pero mal graduado. En la figura se muestran 4 reglas de 20 centímetros de distintos orígenes, dispuestas de manera que las respectivas marcas de 0 centímetros estén verticalmente alineadas en el extremo izquierdo. Se observa en el extremo derecho que las respectivas marcas de 20 centímetros no están exactamente alineadas, lo que es una evidencia de diferencias de calibración entre ellas. Ya sea debido a errores o incertezas en una medición, o debido a la naturaleza aleatoria del fenómeno medido, se obtienen resultados distintos al repetir varias veces una misma medición. Para obtener datos útiles de la medición, necesitamos al menos 2 parámetros. Uno que entregue un valor representativo del conjunto de mediciones, que sería el promedio. Y uno que permita cuantificar el grado de dispersión del conjunto de mediciones respecto al valor representativo, que sería la desviación estándar. Dos estudiantes A y B midieron el valor en ohms de una resistencia usando un ohmómetro analógico. Cada estudiante obtuvo una serie distinta de 12 mediciones, las cuales se consignan en la siguiente tabla. Para expresar los datos, se pueden usar tablas de mediciones versus frecuencia, que para este tema se definirá como el número de veces que se repite el dato, y gráficos de barras o histogramas, que son la expresión gráfica de las tablas. Aquí se muestran la tabla y el histograma para los datos del estudiante A. Aquí se muestran la tabla y el histograma para los datos del estudiante B. El promedio es igual a la suma total de los valores medidos, dividido por el número de mediciones. En el caso de las resistencias, la expresión es la sumatoria de las mediciones, dividido por el número n de mediciones. A continuación se muestran las tablas de datos iniciales con los promedios calculados. El promedio es el mismo en ambas series, siendo que son diferentes. Este ejemplo es una muestra de que el promedio por sí solo no es suficiente para caracterizar una serie de mediciones. Necesitamos otro parámetro que nos permita cuantificar el grado de dispersión o desviación del conjunto de mediciones. Mientras menor sea la dispersión, más podemos confiar en la información proporcionada por las mediciones. Sea L sub i una medición cualquiera del conjunto de mediciones. Se define el error absoluto o desviación de cada medición como la diferencia entre L sub i y el promedio calculado. Se define el error porcentual como el error absoluto, por 100%, dividido por el promedio. Es un parámetro que nos da una medida comparativa de la magnitud del error cometido en la medición de L sub i respecto del promedio. En la tabla adjunta se observa que las desviaciones pueden tomar valores positivos y negativos. Como se demostrará a continuación, al promediar estas desviaciones obtendremos siempre un valor igual a 0.
Definimos un parámetro R sub def igual al promedio de las desviaciones. Desarrollando la expresión, se puede verificar que R sub def siempre tendrá un valor igual a 0. Resulta más conveniente considerar el promedio de las desviaciones al cuadrado o varianza. Como se midieron resistencias y no resistencias al cuadrado, hay que obtener la raíz cuadrada de este promedio de desviaciones al cuadrado. Al valor que resulta se le denomina desviación estándar, y se simboliza con la letra griega sigma. Es un parámetro que indica la precisión con que se efectuaron las mediciones. Aquí se muestran las tablas para ambos estudiantes con cálculos de promedio y desviación estándar. Comparando los resultados, se aprecia mayor grado de dispersión en la serie B. Luego, la medición de la serie A es la más confiable. En el histograma de la figura la distribución de los datos es simétrica respecto del promedio. Si se quitan o agregan datos iguales al promedio, el promedio del conjunto total de datos se mantiene constante, y la sumatoria de desviaciones al cuadrado también se mantiene constante, pues los sumandos que se agregan son iguales a 0. Si se agregan datos iguales al promedio, aumenta el número total de mediciones, por lo que disminuye la desviación estándar del conjunto de mediciones. Si se quitan datos iguales al promedio, disminuye el número total de mediciones, por lo que aumenta la desviación estándar del conjunto de mediciones. Al informar una cantidad no solo debe darse el valor y las unidades correspondientes, sino también la incerteza o error experimental de dicha medición. Las dos fuentes más comunes de error experimental son las limitaciones de precisión del instrumento y los errores aleatorios debido a fluctuaciones del sistema y del proceso de medición. El error aleatorio, o imprecisión, de un conjunto de mediciones puede estimarse calculando su desviación estándar sigma sub med. El error instrumental sigma sub i puede estimarse determinando la resolución del instrumento, que es un medio de su precisión. El resultado de la medición se expresa de la siguiente forma. La resistencia medida R es igual al promedio de los valores medidos más menos un factor sigma sub R. Esto significa que el valor medido estará entre el promedio menos sigma sub R, y el promedio más sigma sub R. El valor de sigma sub R será el mayor valor entre el error instrumental sigma sub i y el error aleatorio sigma sub med. El error instrumental del medidor es de 0,5 ohms, el error aleatorio de los datos del estudiante A es de 2,6 ohms, y el error aleatorio de los datos del estudiante B es de 5,1 ohms. Para ambos estudiantes, el factor sigma sub R será igual al respectivo error aleatorio. Para el estudiante A, el valor medido estará entre 47,4 y 52,6 ohms. Para el estudiante B, el valor medido estará entre 44,9 y 55,1 ohms. Muchas gracias por su atención.